de la unidad, con Dios y con la humanidad, en busca de la unidad. Hola, bienvenidos a En Busca de la Unidad, hoy con Elena Vecino. Hola. Hola, ¿qué tal? Elena Vecino es emprendedora, vive en Sevilla y tiene un proyecto desde hace 11 años en un olivar familiar. El proyecto se llama La Cultivada. Háblanos un poco de este proyecto, Elena. Pues La Cultivada es una familia de aceites de alta gama, de aceites premium, de producción propia, pues nosotros hacemos todo en la finca y con un cultivo llamado biodinámico. La agricultura biodinámica es un paso más allá de la agricultura ecológica, o sea, es una agricultura más integral y que fundamentalmente se ocupa de la regeneración del suelo, de la vivificación del suelo, para que el propio árbol pueda alimentarse del suelo sin necesidad de ayuda o de suplemento externo, que sería lo natural. Por tanto, es un proyecto integral de sostenibilidad. ¿Cómo llegaste tú a querer cultivar de esta manera unos olivos que tomaste de tu familia? ¿Por qué ese tipo de cultivo? Pues realmente porque fundamentalmente tenía la intención de crear una marca que transmitiera el sentido noble de la agricultura, la importancia de un producto producido de forma artesanal, con excelencia y cuya trazabilidad fuese total y cuyo cultivo, además de ser un cultivo limpio, pues también contemplara la justicia social, o sea, un proyecto social, teniendo en cuenta que la agricultura ha sido siempre una actividad muy noble del ser humano y me daba cuenta de la necesidad de hacer algo así en un mundo en el que la agricultura, ese tipo de agricultura se estaba perdiendo. Ujú. ¿Pero por qué la agricultura biodinámica? ¿De dónde lo habías leído tú? ¿Quién te había oído hablar? O sea, ¿quién te había dicho algo sobre la agricultura biodinámica? ¿Habías leído? La agricultura biodinámica la conocí mientras vivía en Brasil, que conocía muchos grupos que se dedicaban a eso. Me llamó la atención por ser una agricultura muy comunitaria, donde la cooperación era muy importante, el aprendizaje, el compartir el aprendizaje. Y luego, cuando volví a España con la idea de realizar este proyecto, hice un curso en Madrid para formarme. Y sí me llamó la atención una agricultura que también contemplaba la parte espiritual del ser humano como algo esencial para cultivar la tierra. Supongo que eso te sorprendería, ¿no? Me sorprendió, sí, porque no imaginé que podía existir un sistema agrícola donde la espiritualidad fuese esencial. Ujú. ¿Cómo es? ¿Cuántos olivos tienes? Pues es una finca de 100 hectáreas. No los he contado, los olivos, ¿no? ¿Cuántos sois en la empresa trabajando en los olivos? En la empresa somos, bueno, fijos 7. Ujú, Luego hay 7 más que no son fijos, pero sí trabajan bastante también en el campo. ujú. ¿Y cuándo es la época en la que se recoge la oliva? La oliva, en este caso, este tipo de aceite, se llama aceite de cosecha temprana porque la cosecha es en el mes de octubre y de noviembre. Ujú, Normalmente, un aceite más común se recogería la aceituna en el mes de diciembre o de enero, pero este es ajá, como un elixir, o sea, es un aceite hecho en verde. Entonces, de muchos kilos de aceituna sale muy poquito aceite, porque la aceituna todavía es verde. ajá. Entonces, pero tiene un toque de aroma y de sabor único, que no lo va a tener un mes después. Ujú, Y de salud también, porque esto es muy importante, ¿no? Saber que la calidad del alimento
está directamente relacionada con sus propiedades saludables. Ajá. Es una agricultura ecológica significa que no utilizas qué cosas, por ejemplo, o que haces otro tipo de cosas dentro de tus no sé cuántas hectáreas de tu finca. Bueno, en la agricultura ecológica, a diferencia de la convencional, no se mata la tierra. La agricultura convencional se aplica herbicida y todo tipo de herbicida, de tóxicos, o cada vez que hay una plaga, ¿no? Se Ujú, rocía también con agrotóxicos. La idea es matar todo, ¿no? Matar cualquier bicho, cualquier mala hierba. En la agricultura ecológica ya no se ven malas hierbas, sino más bien se trabajan. Cada hierba además te da una información que es muy interesante para saber cómo está tu suelo, si tiene más o menos nitrógeno. Y la agricultura biodinámica va todavía más allá de la ecológica porque tenemos, además del compost que aplicamos constantemente, que eso es algo que se hacía antiguamente, pero que está muy en desuso y que es muy beneficioso para la tierra, y además preparados biodinámicos que equilibran la finca, porque la visión biodinámica es que la finca es una unidad, eso es esencial. Sin eso no se puede comprender el sistema biodinámico. ujú. Además, Cuéntanos un poco sobre la biodinámica, porque significa que tú dentro de tu finca tienes también animales, ¿no? sí, Que todo está integrado. exacto. Steiner lo llamaba organismo vivo, ¿no? Organismo granja. Para él era muy importante que en el organismo estuviese en el reino mineral, el reino animal, o sea, el reino animal y el humano, claro. Ujú, Entre estos y el humano hay una gran diferencia porque el hombre es el único que tiene conciencia, es el que pone la voluntad. Por tanto, a diferencia de una agricultura que esclaviza o que domina, esta es una agricultura que escucha y que cuida el recurso, o sea, que cuida esos reinos que están como a su cuidado, a su disposición, ¿no? Tanto las plantas como los animales están a nuestra disposición. Por eso mismo los tenemos que cuidar con mucho cariño. Los animales colaboran, por ejemplo, los caballos cuidan la cubierta vegetal, ellos comen esa hierba. Por tanto, son todos sistemas que para maximizar los recursos, para una gestión ecológica del recurso y para un autoabastecimiento, que esto es muy importante. ujú, ujú. Bueno, estás aquí con nosotros porque tú conociste la fe Bahá'í hace poquito tiempo y eh, ¿te sorprendió algo cuando llegaste, cuando empezaste a leer los escritos de Bahá'u'lláh? Sí, bueno, para mí, o sea, Bajaula esencialmente es el conocimiento. O sea, para que un ser humano pueda conocerse de forma integral, necesita leer a Bajaula hoy en día. Entonces, Bajaula es ese conocimiento y esa educación que necesitamos para poder ejercer cualquier labor de una forma justa en el mundo. Entonces, Bajaula trata cualquier temática que hay en el mundo. De Ujú, hecho, a mí lo primero que me dio Bajaula fue unidad, porque yo estaba dividida entre un interés artístico y místico y un interés por el mundo, ¿no? O sea, como la justicia, cómo podía contribuir a la justicia en el mundo, ¿no? Una filantropía. Y Bajaula consiguió aunar ambos dentro de mí y que tuviera sentido mi mundo interior y el exterior, ¿no? Poder unirlos. Y en la agricultura, concretamente, pues él tiene muchos escritos sobre este tipo de agricultura, donde establece varios principios que son exactamente en los que Steiner se basa para crear un sistema. Son principios muy básicos, por ejemplo, que la naturaleza es un signo de Dios.
Entonces, mediante la contemplación de la naturaleza, vamos a comprender a Dios, o sea, vamos a comprender que la voluntad divina es soberana. Esto un agricultor lo entiende claro, porque cuando tú preguntas a un agricultor sobre qué va a pasar mañana pasado, te dice lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. O sea, no, nosotros no mandamos en eso. O sea que entonces Steiner nos invita siempre a contemplar, a observar la finca, el árbol. Cuando hay una plaga, primero hay que observar para ver qué le pasa. Esa parte de contemplación es muy importante. Luego, la parte de unidad, ¿no? La Tierra es un solo país y los seres humanos somos sus ciudadanos. Es esencial porque en agricultura hay una interdependencia clarísima, ¿no? De una finca con otra y de un país con otro. O sea, al final el medio ambiente, los recursos de la tierra son limitados y si no tomamos conciencia todos de eso, pues no puede sobrevivir el planeta. Entonces esto es algo que también cualquier agricultura integral o ecológica lo comprende. Y luego la posición y responsabilidad del hombre es esencial, que también Baha'u'lláh lo deja muy claro en sus escritos. El hombre es soberano y la gobernanza del mundo está en el hombre. La gobernanza de la finca está en el hombre. Es el único que tiene conciencia. El árbol no tiene conciencia, el gato tampoco, ni el caballo, ni la gallina, ¿no? Entonces, el que tiene realmente la responsabilidad y la oportunidad de hacer un buen cultivo es el hombre. Y esto que pueda parecer muy evidente, pero en realidad son conceptos muy profundos. ¿Cómo llegaste tú a la fe bahá'í? ¿Qué es lo que te llevó? Pues la propia búsqueda, esa fragmentación interior, esa división entre mi mundo interior y el mundo de fuera. Yo no podía conectar mi fe o mis conocimientos de mística o mis intereses del alma con el mundo exterior. Me era completamente imposible y eso me generaba una división interior, que toda división produce una desintegración, ¿no? Por tanto, una incomodidad. Así que así seguí buscando hasta que encontré a Baha'u'lláh y fue impresionante. O sea, para mí es el conocimiento del mundo y del ser humano. Está todo ahí, no hay nada que Baha'u'lláh no... A lo que Baha'u'lláh no dé respuesta, no hay nada. ¿Cómo fue? Porque creo que tú tenías un profesor, ¿no? De arte terapia, que fue el que te encaminó. Sí, fue a través de un profesor de arte terapia, de Miguel. A mí me gustaba mucho, hablábamos, yo ya estaba en crisis, ¿no? Le hacía muchas preguntas y siempre sus respuestas me llenaban por completo, ¿no? Y también su coherencia, ¿no? En todo lo que decía, en su actitud, hasta que un día yo le pregunté, ¿cuál es tu tendencia espiritual o tu religión? Porque realmente sabía que ahí había algo muy sólido. Me llegaba mucha solidez, mucha claridad sobre la visión del mundo, sí. Y fue él el que te dijo, pues soy bahá'í, ¿no? Fue él el que me recomendó, me mandó un libro que se llamaba Baha'u'lláh y la nueva era. Y a partir de ahí ya comencé a leer, fui poco a poco hasta que ya me entusiasmé y bueno, lo vi clarísimo. Es que no, sabía que era lo que siempre había buscado, o sea, ese conocimiento que deseaba y que no encontraba en ningún sitio. Porque al final Baha'u'lláh dice que cada época tiene una problemática propia y cada alma una aspiración particular. Y esto, la respuesta tanto a la época que vivimos como a cada alma la encontramos en los escritos de Baha'u'lláh, porque él nos guía, es la visión, es la luz de guía realmente. Muy bien, Elena, muchísimas gracias por tenernos estos minutitos, habernos introducido dentro de la biodinámica, dentro de la agricultura biodinámica, habernos contado un poquito más de la cultivada, que te vaya muy bien, que seas muy feliz. Muchas gracias. Un beso muy fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.